Aquí comienza, demos el primer paso, el informativo de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Demos el primer paso. Bienvenidos, comienza Demos el primer paso, el informativo de la visita del Papa Francisco a Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre. Nos acompaña en esta oportunidad el arzobispo de Cartagena, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, la última ciudad de las 4, donde va a estar el Papa Francisco. Excelencia, ¿cómo está? Bienvenido. Un saludo muy cordial para todos los oyentes, para todos los televidentes. Sí, señor, no, muy bien. Cristo También el programa se transmite por radio, así que no cometió muy ningún error. Bueno, ¿a qué hora llega el Papa a Cartagena el 10 de septiembre, Monseñor Jiménez? Dios mediante estará hacia las 10 de la mañana en Cartagena, se iniciará la visita. ¿Y después qué sigue? Bueno, ustedes saben que los saludos de protocolos y todo eso los ha simplificado mucho el Santo Padre, y entonces sí, él pasa directamente ahí a un hangar del aeropuerto y va a ser recibido por un grupo de unos 300 jóvenes que lo van a saludar, le van a cantar, le van a danzar, y así inicia él su visita a Cartagena, en medio de canto, de música y de saludos. Ah, esos cantos van a ser ahí en el Rafael Núñez, en el aeropuerto. Los jóvenes van a cantarle ahí en el hangar del... Todos oriundos del Caribe, esos 300 jóvenes que usted dice. Todos oriundos del Caribe. Muy bien, ¿y algunos bailes, danzas especiales propias de la región? La propia de la región, todo lo que le va a cantar y todo lo que se va a danzar allá es de la región. Un poco como lo que hicieron con Juan Pablo II, cuando estuvo también. Bueno. ¿No recuerda usted? No, ni estuve allá ni recuerdo, sí. Bueno, muy bien. Después de ese recibimiento tan alegre, tan caribeño, ¿qué sigue para el Papa Francisco? Bueno, podríamos decir que el rato de la mañana que va a estar con nosotros en la ciudad lo va a dedicar a los barrios, a una zona de barrios pobres de Cartagena. Cartagena tiene muchos pobres, Cartagena tiene mucho barrio marginal. Él hubiera querido tal vez conocer un poco más, ver, saludar más esta gente, pero qué bueno que va a poder estar en una zona que es bastante deprimida, como tantas en Cartagena, que es la zona que rodea un poco lo que llamamos la Ciénaga de la Virgen, y ahí concretamente estará en el barrio San Francisco. Él vendrá del aeropuerto y irá saludando los diversos barrios ahí, que todos son muy pobres, y parará al frente del templo de la parroquia San Francisco. Y ese barrio San Francisco es el que queda en la vía hacia Barranquilla, cuando se sale de Cartagena a Barranquilla. No exactamente, más cerca de la Ciénaga de la Virgen y cerca del aeropuerto. En realidad es muy cerca al Rafael Núñez. Sí, es muy cerca del Rafael Núñez. Ya, y ahí entonces sale del aeropuerto y en papamóvil se traslada hasta ese lugar. Bueno, lo del papamóvil y lo del automóvil no lo definen sino en el momento y según las circunstancias, según el tiempo, ¿no? Lo cierto es que la gente va a poder saludarlo. Bien. Y el Papa va a querer saludar a todo el mundo. ¿Y ahí qué es lo que va a haber en el barrio San Francisco? Bueno, el barrio San Francisco va a estar ahí en la plaza del barrio San Francisco. Se va a encontrar con dos obras sociales que son obras de la Arquidiócesis de Cartagena, de los católicos de Cartagena. Una que se llama Talita Cumi y que está dedicada a la prevención de niñas y adolescentes que están en riesgo. Uno de los problemas grandes que tiene la ciudad de Cartagena y que se publicita sí, mucho, y que allá los cartageneros decimos que no es tan cierto ni tan grande, pero que es cierto y es real, es el de la prostitución infantil. Hasta tanto que hay una cosa vergonzosa, y es que hay gente que vende el turismo a Cartagena para estar con niñas de estos barrios. Entonces nosotros tenemos un proyecto grande que ya comenzó, que ya está en 2 barrios, pero que esperamos que llegue a 20, ahora con todo el impulso que le dé el Papa Francisco, para ayudar a las niñas a tomar conciencia de su dignidad, para
hacerlas crecer en su personalidad. Es una obra muy sencilla, muy interesante, que dirige una religiosa apoyada por varias personas ahí de la zona, y está muy unida igualmente a la parte de educación. Ahí no tenemos una obra de educación para ellas, pero ellas van todos los días a educarse en los colegios y regresan ahí para ser fortalecidas. Es un barrio, una obra muy interesante que las niñas agradecen mucho, las familias de las niñas agradecen mucho y la ciudad está agradeciendo mucho. ¿Cuántas niñas están ahí en A ver, Talitacumi? en Talita Cumi, en el centro que está más grande, que es el de San Francisco, puede haber 38. En el barrio más cercano ahí a San Francisco hay unas 30. Y son los dos grupos que van a estar con el Santo Valle. Son dos obras que usted dice que va a visitar No, en San Francisco. esas dos obras son la misma obra, Talita Cumi, Cumi, ¿qué tiene? que tiene dos centros ya y que aspiramos a que tenga por lo menos 20 centros. Dos centros en San Francisco. Dos centros en San Francisco. Y 20 en toda la ciudad. En toda la ciudad. Recuérdenos, son palabras evangélicas, Talitacumi. ¿Qué traduce? Talita Cumi quiere decir niña, levántate. Son unas palabras proféticas de Jesús cuando encuentra una familia que ha perdido su niña. Y la manera de darle esperanza a la familia es decirle, niña, levántate. Y estas palabras han quedado como signo de lo que Jesús nos llama a todos los pobres, a los que encuentran en circunstancias más difíciles. La palabra de Jesús siempre, levántese, levántese. Él nunca acaba de hundir a nadie, todo lo contrario, siempre le da la mano al que está más fregado, sí, para que se levante. Muy bien, ya en segundos seguimos hablando sobre Cartagena. Miremos qué se tiene previsto en Villavicencio. Dialogamos con el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Oscar Urbina. Ahora están haciendo en las familias una cosa muy bonita desde el 13 de mayo. Asistieron las parroquias en la catedral, yo bendije las imágenes de la Virgen y entonces la Virgen llega cada día a un sacerdote, a una religiosa, a un seminarista y a muchas familias según las parroquias. Estamos calculando que tenemos más de 1000 rosarios diarios garantizados por el Papa para prepararnos espiritualmente. Hemos emprendido los talleres que ha preparado la conferencia. Haremos durante todo el mes de agosto confesatones, como ya hicimos en la Cuaresma, para preparar espiritualmente a la gente y para que no dejen la confesión para ese día en la misa, que en la misa estén atentos y comulguen. Este es Demos el primer paso, el informativo de la visita del Papa Francisco a Colombia, dialogando hoy con Monseñor Jorge Enrique Jiménez, arzobispo de Cartagena, ciudad donde estará el Papa el 10 de septiembre, su último día en Colombia. Monseñor Jiménez, entonces, ¿cuánto puede durar en el barrio San Francisco? Eso no se sabe, ¿no? Un cuarto de hora, va a estar, porque les va a dedicar unas palabras y porque igualmente van a tener la posibilidad de saludarlo, pero de una manera muy corta, ¿no? Bien, después entonces, la otra obra social es una obra social de un problema que existe en todas las ciudades del mundo, pero en Cartagena es muy fuerte, y son los habitantes de la calle. Y es una obra que dirigen en una parroquia, la dirigen en una parroquia para nivel de toda la ciudad, un grupo de mujeres católicas con mucho entusiasmo, y también le estamos dando mucha potencia porque la situación de los pobres de la calle es terrible. ¿Y eso dónde va a ser? ¿En San Francisco también? Sí, no, las dos obras las va a saludar ahí en San Francisco, al frente del templo de San Francisco. Muy bien, y después se traslada... Bueno, después continuará por todos esos barrios que son la zona nororiental de Cartagena. Ya mientras más se va hacia el sur hay más y más periferia, pero pasa por unos barrios que son muy deprimidos, antiguos, de gente que ha hecho el esfuerzo por superarse, pero que viven en situaciones difíciles, y llega más o menos hasta la altura de lo que llamamos allá en Cartagena la única gran avenida que existía antes, que era la Pedro de Heredia, que es la avenida más importante. Y allí a nivel más o menos de el actual mercado, el mercado de Basurto, entonces él ya subirá, ciertamente ahí estará ya en el Papamóvil,
y comenzará a saludar la ciudad. Es una avenida muy grande, inmensa, seguramente estará abarrotada de gente. La gente lo va a acoger, habrá muchas maneras, el canto, la música, son las expresiones de los costeños, ¿no? Y al La Papa cosa le caribe, gusta claro. las expresiones del santo pueblo fiel de Dios, Así es, así que él es. dice y que le gusta remarcar y subrayar. Así es. Y entonces habrá grupos, habrá gente, habrá una ruta de niños que lo acompañará durante un rato, habrá igualmente una ruta de obreros, una ruta de estudiantes, etcétera, hasta llegar al centro histórico de la ciudad. La avenida Pedro de Heredia desemboca en la avenida Venezuela, que es la que rodea una parte del centro histórico. Y entrará al centro histórico por San Pedro Claver. Allí tenemos nosotros el santuario de San Pedro Claver, un icono de la ciudad que es San Pedro, que toda la primera parte del siglo XVII la dedicó a recibir, a hacer misericordia con la gente que en ese momento llevaba más penas y más dolores y más sufrimientos en el mundo, que eran los esclavos que traían del África y que llegaban por 3 entradas a América del Sur. Al Brasil llegaban por Salvador de Bahía, a la parte de Sudamérica llegaban por Cartagena y a la parte de México, Centroamérica, llegaban por Veracruz. Entonces estará ahí en San Pedro Claver, en la plaza de San Pedro, hay un santuario, hay igualmente el convento de los padres jesuitas, y allí llegará más o menos hacia las 12 de la mañana, es lo esperado, es domingo, es el tiempo del Ángelus, y hará el Ángelus desde allí, donde hará un llamamiento especial, recordando la figura de San Pedro Claver igualmente, hará un llamamiento especial a que todos, católicos, creyentes, no creyentes, respetemos la dignidad de la persona humana. Todo hombre y toda mujer es digno, en este mundo y en cualquier latitud. Ese será el gran llamamiento que el Papa nos hará y los derechos y cómo desde ahí se desprenden todos los derechos humanos a los cuales tienen acceso, deben tener acceso todos los hombres y todas las mujeres de la tierra. Y nos contaron, o así está previsto en el cronograma, las reliquias de Santa María de Bernarda Butler, que están allí en Cartagena. ¿Acompañarán a Francisco en la misa en Contecar? Nosotros tenemos 2 santos en Cartagena y tenemos los restos de los 2 santos en Cartagena. El uno es San Pedro Claver, los restos reposan en el santuario de San Pedro Claver. La otra es Santa María Bernarda, que es siglo XX, sí, toda la primera parte del siglo XX. Ella allí fundó una congregación en favor de la educación, de la salud, de los pobres. Se propagó mucho a partir de Cartagena por varios países y allí reposan los restos. Hay un santuario, lo que se llama ahí, un sitio muy conocido en Cartagena que se llama el Colegio Bifi. Allí reposan los restos de la Madre Santa María Bernarda y los restos de los 2 santos nos acompañarán en el momento de la Eucaristía. Bien, lo quiero invitar y también a la audiencia para que veamos un poco quién es esta santa que fue canonizada por Benedicto XVI, cuyos restos están en Cartagena y que acompañarán al Papa Francisco en la misa en Contecar. Las reliquias de la Santa Madre Bernarda Butler, quien nació en Suiza, inició su obra en Latinoamérica, en Ecuador, y la terminó en Colombia, serán unas de las que acompañarán al Papa Francisco durante su homilía en el puerto de Contecar, en Cartagena. La iglesia pobre para los pobres. Por eso Monseñor Jorge Enrique me decía, madre, lo único que le digo es que el Papa sí va a hablar de la Madre Bernarda y la va a resaltar como la misionera de los pobres. El legado de la Madre Bernarda Butler en el país es grande. En Cartagena, la religiosa y fundadora de la Congregación Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora ayudó a construir el Hospital Bernarda Butler, que atiende a la población más necesitada. Tenemos varias obras de educación, de salud y de pastoral social. Trabajamos en parroquias y también con los indígenas. La Madre Bernarda fue canonizada por el Papa Benedicto XVI.
tras comprobar la sanación de una paciente a la que los médicos le daban poca esperanza de vida. Y desde entonces se han conocido múltiples favores por la santa franciscana. Por eso, para su comunidad es un honor que el Papa Francisco la tenga en cuenta durante su visita. Este es Demos el primer paso, el informativo de la visita del Papa Francisco a Colombia, dialogando en esta oportunidad con Monseñor Jorge Enrique Jiménez, arzobispo de Cartagena. Excelencia, después del Ángelus en San Pedro Claver, el almuerza va a reunirse con sus hermanos jesuitas. Sí, pero el almuerzo es con la comitiva papal. Con la comitiva papal. Sí. Y con los de la Compañía de Jesús no es almuerzo, es... No, es solamente cuéntenos entonces. Es solamente un diálogo con 85 jesuitas. Bien. Que él los quiere saludar porque son sus hermanos de congregación. Bien. ¿Almuerza dónde entonces en Cartagena? Con la comitiva papal. ¿Ahí en San Pedro Claver? No, en otro lugar que se llama, es más bien el convento, el antiguo convento de los padres dominicos. Ah, muy bien. Santo Domingo. Y después, entonces. La tarde la va a dedicar, en primer lugar, estará en la catedral un momento y allí estarán los enfermos. Hemos querido que dar el espacio de la catedral, que es bastante amplia, para que estén los enfermos. El Santo Padre los va a bendecir, es una visita rápida, pero de mucho consuelo para ellos, y tomará el automóvil que lo llevará hasta la base naval. Y toda la tarde la va a dedicar, bueno, en primer lugar, la llegada a Contecar. Pero antes de llegar a Contecar, él saldrá de la base naval en un helicóptero y en la bahía de Cartagena, uno de los lugares más bellos de Colombia, ciertamente. Y Cartagena, si no se visita la bahía, no se visita Cartagena. Así es. Pero allí tenemos un icono muy lindo que es una imagen preciosa de la Virgen de la Bahía, la Virgen del Carmen. Y son 50 toneladas. Hace 2 años tuvimos un problema de rayos y de cosas graves y se cayó la imagen, la restauramos completamente y entonces el Papa desde el helicóptero bendecirá. Habrá un saludo muy bello de toda esa parte naviera, de todos los pescadores que hay, que llegan ahí por toda esa zona, sobre todo de la parte de Tierrabomba, de Pasacaballos, de Barú, e igualmente los yates. Ahí se está formando una marina muy grande en Cartagena. Él recibirá un homenaje muy rápido y luego ya cae en Contecar. Contecar está sobre la bahía de Cartagena. Alrededor de la bahía de Cartagena hay muchísimas empresas hoy en día, muchísimos puertos. El más grande es Contecar y ese fue el escogido. Nos han dado muchas facilidades, se han acondicionado 20 hectáreas para el lugar donde el Santo Padre va a celebrar la Eucaristía, con representantes de todas las diócesis del Caribe colombiano. Eso es algo muy especial de la visita del Papa a Cartagena. Estamos muy coordinados con las 11 diócesis que forman la Arquidiócesis de Cartagena y la Provincia Eclesiástica de Cartagena y la Provincia Eclesiástica de Barranquilla. Y allí estarán representantes, habrá sacerdotes de todas las diócesis, habrá religiosos, y habrá muchos laicos de todas las diócesis de la costa caribe. Allí el Santo Padre tendrá como tema de la homilía, sobre todo el tema de la dignidad humana. Excelencia, gracias por estar aquí en Demos el primer paso. Y muy invitados todos a Cartagena el domingo 10, porque el Santo Padre va a darnos un impulso en nuestra fe y a confirmar nuestra esperanza que tanto necesitamos los colombianos. Muy bien, señor. Muchas gracias. Monseñor Jorge Enrique Jiménez, el arzobispo de Cartagena. A continuación, más noticias de la visita de Francisco a Colombia. Buenas noches, Daniel. Se han confirmado los rumores de esta semana. Esta misma mañana el Papa Francisco beatificará a 2 personas en su próximo viaje a Colombia, que tendrá lugar en tan solo 2 meses. Como ya les habíamos informado, el Papa Francisco beatificará a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, pero también al padre Pedro María Ramírez Ramos. Este último ha sido la novedad, ya que se sabía que el Papa podría beatificar a alguien más, pero no se había confirmado el nombre del sacerdote. En los decretos de la Congregación para las Causas de los Santos autorizados por el Papa, conocidos esta misma mañana, se consideran mártires tanto a Jaramillo como a Ramírez.
No sabemos si el Papa vaya a realizar directamente las beatificaciones con ocasión de ese viaje. Sería bellísimo que en tierra colombiana el mismo Papa Francisco, que ha probado las virtudes heroicas y el martirio de estas tres personas, realmente pudieran ser beatificados para mostrarse como ejemplo al pueblo colombiano, de que en el estado que tengamos dentro de la iglesia, no importa cuál, podemos ser santos. El Papa también reconoce las virtudes heroicas del arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, fallecido el 3 de junio de 1950. Por tanto, este no será beatificado, pero es un empujón del proceso. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo, que realmente fue un hombre entregado a la iglesia, que tuvo muchas dificultades de su causa por cuestiones de tipo político, pero al mismo tiempo fue un hombre de fe que por obediencia a la iglesia propuso muchas cosas para el pueblo colombiano y que realmente se nos presenta como un hombre que confiaba plenamente en Dios y que entregó toda su vida por su arquidiócesis. Las beatificaciones tendrán lugar durante la misa que el Papa celebre en su visita a Villavicencio el próximo 8 de septiembre. Villavicencio, en cuanto que va a ser el día de la reconciliación, y qué más que poder presentar el caso de dos mártires que entregaron su vida, derramaron su sangre por ser fieles a su ministerio. Monseñor Octavio Ruiz Arenas asegura que la Iglesia colombiana hoy está de fiesta y se siente orgullosa por estas tres personas que son un ejemplo para la vida cristiana. Tras la visita del Papa Francisco, Colombia tendrá dos nuevos santos. Esta es solo una de las grandes noticias que el Santo Padre traerá consigo en su viaje. En Roma, Ana Aquiles, Cristovisión Noticias. El Papa Francisco estará el 9 de septiembre, sábado 9 de septiembre, en Medellín. Dialogamos con el arzobispo de esa ciudad acerca de los preparativos que tienen listos para la llegada del Papa. Todo va muy bien, gracias a Dios. Hasta ahora no hemos tenido un mayor trastorno, aunque no es siempre fácil. Vamos avanzando en la preparación de esos grandes momentos, la misa multitudinaria en el Olaya Herrera, después el encuentro con unos niños y niñas desfavorecidos y finalmente el encuentro con sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas. Muchos se vienen preguntando acerca del tema de las boletas, de los pases, de las entradas, que son gratuitas para los distintos eventos con el Papa Francisco. Dialogamos con uno de los tres miembros del Comité Ejecutivo Organizador, Monseñor Juan Carlos Cárdenas, que es obispo auxiliar de Cali, y precisó que son pases, no boletas, es decir, son entradas totalmente gratis. Realmente hablamos de pases y los pases simplemente significan la oportunidad de hacer ordenadamente el ingreso a los lugares donde se van a hacer las celebraciones del Papa. Estos lugares van a estar debidamente compartimentados, es decir, va a haber distintos cuadrantes en el escenario en general donde se va a presentar el Papa. Los pases tienen la finalidad de precisamente ubicar a las personas en esos distintos cuadrantes. A medida que se van llenando los cuadrantes, se van entregando otros distintos, digamos por colores, por nombres, etcétera. Pero también saber el número de las personas que van a asistir a estos escenarios. Pero para nada tienen la intención de restringir, que la gente se sienta restringida de asistir a estas actividades. Eso lo primero. Lo segundo, obviamente estas entradas serán gratuitas. Por supuesto, de ningún modo las entradas a las actividades y a las celebraciones litúrgicas tendrán pago alguno. Cualquiera que esté promocionando actividades con costo, incluyendo las celebraciones del Papa, pues está engañando, porque realmente esto no es así. Termina, demos el primer paso. En la realización periodística, Juan Esteban López, en la dirección de cámara, Juan José Lugo. Nos vemos en 8 días. El informativo de la visita del Papa. Aquí termina, demos el primer paso. El informativo de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Demos el primer paso.